Buenos días, nuevamente estoy aquí, soy Enedina Amador Díaz, un fuerte abrazo y bienvenidos a todos al canal. Hoy voy a tocar el tema del ego y de la inocencia. El que está presente en esta canalización es Sananda Cristo, donde ya saben, y para los que me conocen, que muchas veces digo que es más fácil hablar de otros que de nosotros, y casi siempre pongo mi ejemplo o mi testimonio, pues hoy por primera vez o pocas veces me dice que hable de otros y no de mí. Y me dice que fue la canalización que me dieron en el 2022. A través de una amiga de Guanajuato, ella tuvo una canalización donde me decía mi abuelita Cuca, la mamá de mi mamá, que yo tenía que ir a un lugar y que cuando estuviera en ese lugar yo tenía que conectar con la tierra, que era una casa de adobes que estaba en la entrada de ese lugar y que tenía que conectar con la tierra, porque al conectar con la tierra y al pisar ese lugar yo tenía que bendecir, porque de ahí yo iba a recibir mucha información. Y decía, muchas te alegrarán, otras te gustarán, otras te dolerán, otras te gustarán y otras no tanto, porque algunas dolerán. Entonces dije, caray, ¿qué fue lo que hice a lo largo de ese año que recibí el mensaje? Hice muchos viajes. Viaje que se me ponía, viaje al que yo iba, pensando que todos y cada uno de esos viajes, o a lo mejor uno de ellos, de tantos que hice, era el lugar al que mi abuelita me había, a través de la canalización, dicho que tenía que regresar o ir. Pues, ¿qué quieren que les diga? Para mi sorpresa, ninguno de esos viajes eran. Claro, todos son viajes del alma y en verdad, como los disfruté ese 2022, el lugar y el viaje al que mi abuelita se refería después de que hice ese último o penúltimo viaje a Zacatecas, donde nací, y que dije que no regresaría, era a ese lugar donde yo nací. ¿Y qué creen? Antes sí era la primer casa de ese lugar. Está la capilla, que sería la iglesia, y la primer casa que está es donde vivieron mis papás. Ahorita ya está otra nueva construcción, pero porque es nueva. Pero originalmente esa sería la primer casa. Y entonces ahí me decían, ¿verdad? Cosas te gustarán, unas te alegrarán, otras no tanto, otras dolerán. Y pues fue exactamente lo que me dijo Sananda el día de hoy. Fue un momento de mucha introspección, muy profundo para mí, cuando me dice, tú dijiste que todo estaba sanado, que todo estaba ya perdonado, pero tienes que poner un ejemplo para que alguien más se pueda hacer consciente de sus heridas y de sus marcas que traen en su interior. Y tienes que decirles que el ego es el que se pone inflado y el que se pone gordo, y el ego es el que cree que alguien le debe algo, y el ego es el que cree que tú le debes algo a alguien, y el ego es el que se cree que tú te debes algo a ti. Se les ha olvidado, me decía, de conectar con la inocencia donde eres como una luz eléctrica de sabiduría y eres un río con agua limpia y transparente. Y que a veces ustedes son más compasivos y amorosos con los demás que con ustedes mismos. Se les ha olvidado ser amables, gentiles, dulces en su proceso. Y entonces, bueno, pues me dijo, vas a hablar de eso que evitaste en el viaje, porque igual era un viaje de disfrute y de gozo, a pesar de las situaciones y circunstancias que pasaste, en verdad era una gratificación para tu alma, por eso mucha de la información se te dio hasta que regresaste a tu hogar. Al estar aquí, empecé otra vez con la canalización de seres de luz. Entonces me dicen, ponles el ejemplo para que sepas por qué se te mostró ya estando aquí que tú estabas en una prisión. Esta casa representaba el lugar donde se generó el trauma y el bloqueo en esta encarnación. Entonces me decían, cuando tú les dices que estás en una casa como de chocolate, el chocolate representaban todos esos cuadros en Enedina y esos adobes, que es la casa donde te generaron y concibieron y naciste. No me lo hubiera yo imaginado. Buscando ese lugar en tantos lugares como me fue posible, y resulta que terminó siendo el lugar donde yo nací.
Entonces me decían, se te mostró que estabas prisionera y que la que estaba ahí, simbólicamente hablando, era tu mamá. Y me decían, ¿y qué importa? ¿Qué más da en Edina si es de esta vida o de vida pasada o una vida paralela? Lo importante es que te hagas conscientes que era mamá quien te tenía en esa prisión. Por eso tú decías que tenías con tus pies que impulsarte para lograr salir hasta afuera, y me mostraban para dónde estaba la puerta cuando saliste de ese lugar donde naciste, y le dije, estaba para afuera. O sea, se abría para afuera. No todas las puertas se abren para adentro. Hay puertas que se abren de adentro para afuera. Y ya me dicen, ponles el ejemplo para que alguien se pueda identificar, y luego al final les vas a dar un ritual. Muy bien. Entonces, ¿qué sucedió en esa caída? Y que me desconecté. En el segundo video que les grabé del viaje a Zacatecas, yo iba a hablar de la caída, pero en eso venían unas primas. Yo las saludé y les dije que ahí me desconecté y ya no toqué el tema. Eso fue lo que sucedió, me hago consciente. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? A mí ya me había dicho mi madre que lamentablemente cuando algunas de las veces mi padre quería tener encuentros sexuales con ella, mi padre abusaba y violentaba, porque era un hombre muy violento y agresivo. Entonces yo le dije un día a mi mamá, mamá, pero usted sí sabe que eso puede ser una violación aunque sea su marido. Y luego dijo mi mamá, entonces todos ustedes son producto de una violación. Cuando se lo dije a mi hermana la mayor, no le gustó. Dijo, serás tú, pero yo no. Dije, no sé, mira, eso fue lo que me dijo mi mamá, y eso me lo dijo en el 2016. Entonces le dije a mi mamá, caray mamá, eso no me lo esperaba. O sea, yo estaba hablando nada más por hablar, y resulta que mi mamá me estaba dando la respuesta que en ese momento el alma me quería dar, ¿verdad? Y como dijo mi abuelita, algunas gustarán, otras dolerán, otras no tanto, ¿verdad? Creo que fue la primera información que me dio mi mamá. Ya después me dijo, y yo no sé por qué tú viviste, tú eres un milagro de Dios. Y Sananda me decía el día de hoy, precisamente porque después de que te generó y te engendró, y que ya sabes cómo fue la concepción en esta encarnación, dice, y que no quisiste hablar de la caída, fue cuando tu padre empieza a patear a tu madre y tú estás en su vientre. Y si no ha sido por un hombre que llegó y le quitó a tu padre, tu madre, la historia hubiera sido totalmente diferente. Entonces, a mí ya me habían dicho desde el 2022 que hice ese viaje, que hiciera una meditación en ese lugar, sin estar yo segura que esa era la casa donde yo había sido concebida y donde yo había nacido. Y yo la hice en un cierto, es como un solar, ahí hice una meditación en el 2022. Y ahora me decían, ahí fue donde este hombre te rescató. Pero lamentablemente tu mamá, desde su nivel de conciencia, de resentimientos y de rencor, y se puede decir hasta de odio en esta encarnación, siempre te culpó y te responsabilizó. Porque ella pensaba, si yo no la fuera a tener, yo podría ser libre de este hombre. Dice, pero no, tú no eres responsable de sus decisiones. Ella tiene que responsabilizarse de lo que decidió. Ella se quiso quedar a pesar de la violencia, del abuso y de la agresión. Dice, y luego buscó a más culpables. Luego fue con su mamá a pedirle el favor porque lo quería dejar, y ahí ella pudo ver la falta de compasión nuevamente en su mamá, porque tu abuelita le dijo, yo no los curé ni cuidé a ustedes, menos voy a cuidar a tus hijas. Dice, ¿qué fue lo que pasó? Dijo, lo acabas de decir. A pesar de que tu mamá no podía comer y que tanto tu mamá como tu papá sabían lo que estaba pasando y que tú estabas en el vientre de tu mamá, no te llevaron tampoco al doctor. Ni adentro ni después de que tú naciste. Por eso se te dijo la falta de compasión en todo tu linaje femenino y familiar. Entonces lo último que yo me imaginé era que esa casa era la que me iba a dar toda esa información, y en el momento en que yo me quedo bloqueada, en el momento en que me quedo paralizada, en el momento en que veo que alguien me ataca,
que alguien me está lastimando y haciendo daño, y pues me tengo que hacer consciente que los primeros que nos hacen daño son los que están a nuestro alrededor. Y en esta encarnación, pues lamentablemente fueron mi papá y mi mamá, pero me decía Sananda, da el ejemplo que es desde el ego. El ego de tu madre pensaba que tú eras la responsable y que tú eras culpable. ¿Por qué crees que tanto decía que tú le debías algo? Dice, pero tú no eres responsable ni culpable de sus decisiones. Tú no eres responsable ni culpable de la violencia de tu padre, de sus traumas o de los errores. Tú eres responsable de lo tuyo, pero no de los demás. Y si eres flexible con alguien más, también tienes que ser flexible contigo. Esta es la inocencia que dice, yo valgo por quien yo soy y no por lo que tengo o por lo que hago. Yo valgo porque soy una chispa del amor de Dios. Y ahí recuerdo que el amor es luz encarnada en mí, que la puedo dar a los demás, pero primero, por amor a mí misma, es a mí. Entonces, por eso yo creo que a lo largo del viaje me decían, sé compasiva, sé compasiva. Y antes de ser compasiva con alguien más, con la primera que tienes que ser compasiva eres contigo. Y hoy me decía Sananda, así es. Porque mientras de que el ego se pone gordo pensando que a otras personas le deben una explicación, le deben dinero, le deben un perdón, dice, se quedan con su resentimiento, con su odio, con su rencor y su dolor. Pero desde la inocencia que entiende que todo eso que sucedió fueron lecciones que Dios y mi alma quería que yo aprendiera para compartir el perdón conmigo misma y dárselo también a los demás, entonces esa ya es una liberación, una sanación para tu árbol familiar. Y me dicen que les comparta lo que con un primo hablé. Le dije yo que su hermana en el 2022 me había dicho que si yo no sabía que mi abuelita Cuca era indígena. Y yo le dije a mi prima que no, pues que la verdad yo a mi abuelita la había visto siempre como mi abuelita, no le había puesto una etiqueta ni un traje de que no, que yo ni siquiera sabía que era indígena. Entonces me dice ella, pues sí, pues por si no lo sabía, mi abuelita era una india. Entonces ahí yo desde el pensar y observar sentí como que esta prima mía no se acepta a ella misma. Y entonces no acepta el origen de mi abuelita. Pero no es la excepción. A mí ya me habían dicho que era casi toda la familia por parte de esta prima. Pues, ¿qué creen? Mi primo también me lo confirmó. Íbamos caminando, le acabo de compartir lo que yo les dije a ustedes y me dice él, ¿a poco usted no sabía que mi Cuca era india? Y le dije, no, pues es que yo digo que yo siempre la vi con ojos de amor, yo no la vi como india. Voltea y me ve a los ojos y dice mi primo, pues sí que la veía con ojos de amor, porque mi Cuca era toda una india. Yo creo que yo nada más pelé los ojos, me le quedé viendo y con mi pensamiento dije, pues ni que estuvieras tú tan guapo, tan bonito. Y le dije, pues yo creo que sí, le dije, ya me estoy dando cuenta que no toda la gente vio con amor a mi abuelita Cuca. Le dije, pero yo sí. Y ahí fue donde me dice Sananda, ahí es donde incluyes, donde esa inocencia pura dice, ¿qué más da si era indígena? ¿Qué más da si era india? ¿Qué más da si era violento? ¿Qué más da si era abusivo o agresivo? Es mi padre. Es mi abuela. ¿Qué más da si era resentida, dolida, rencorosa, odiosa? Es mi madre. La pureza incluye, el ego excluye. No significa que no tengas amor propio y que no tengas que poner límites a quien se los tengas que poner, porque ya se los he dicho, a la primera que yo le tuve que poner límites en esta encarnación fue precisamente a mi mamá. O sea, también me hago consciente de lo que les estoy compartiendo. Bien, les dije que les iba a dar un ritual para cuando sientan al ego muy inflado, porque el ego es el que hace que te olvides de tu origen, de esa esencia divina, de esa inocencia pura.
que tú tienes. Bien, cuando tengas una emoción o un conflicto no resuelto con una persona, con una institución, con lo que sea, no le pongas mente, pero sí escribe todo lo que sientas. Y si crees que vas a cancelar porque ya no quieres seguir repitiendo las mismas historias de dolor, hazlo en una hoja amarilla con pluma roja, pero no le pongas mente. Y ahí empieza toda la información, como te empiece a llegar, tú empiezas a escribir. Empieza a escribir qué es lo que te duele, cuál es la emoción, qué es lo que quieres cancelar, qué es lo que quieres anular, qué es lo que quieres entregar, eliminar, para que sea perdonado, para que sea liberado, sanado y transformado. Al final agradece, di, hecho está, gracias, gracias, gracias. Después de que ya lo escribiste, lo vas a leer 3 veces en voz alta, para que te hagas consciente de lo que el inconsciente te acaba de revelar. Ya que la leíste 3 veces, la vas a quemar y de preferencia la vas a poner lejos de tu casa o no la vayas a dejar adentro. O sea, en el bote de basura de afuera. ¿Para qué? Para que puedas transmutar todas esas energías. Porque ya les he dicho, o algunas de las veces, una de las frases preferidas mías es, vivir es sentir. Y no tengas miedo a expresar la emoción, porque igual de qué sirve que la sientas y la tengas atrapada. Es como me mostraban ahí en ese sueño. Yo estaba en una prisión porque energéticamente quien estaba ahí, sin importar si es de esta vida, vida pasada o vida paralela, era mi mamá la que no me dejaba salir. Entonces, fíjense lo que me dijeron, hay puertas que se abren desde adentro y hay otras puertas que se abren de adentro para afuera. Y esa puerta que te mostrábamos en el campo onírico, ya estando aquí, se abría de adentro para afuera. Y la confirmación es para dónde estaba la puerta donde saliste en el lugar donde naciste. Dije, era una de madera y era para afuera. Dijo, exactamente. Así es como se abre el corazón, sintiendo, aceptando. No importa si está roto, no importa si está dolido. Es más importante sentir que evitar o evadir. Entonces, bueno, ya les dije, el ejemplo era a través de mis padres y de mi madre y de mis abuelos, pero lo que me dijeron en la inocencia pura del corazón, que es luz encarnada en mí, es que yo incluyo a todos los que estuvieron antes de mí. Un fuerte abrazo, infinitas bendiciones, besitos, adiós.